Hola, mi nombre es Angélica María Rodríguez Vázquez. Nos encontramos en la entrevista número 50 de Mujeres que tejen la historia en América Latina y el Caribe. Este es un espacio para hacer memoria, para crear identidad y para resignificar a las mujeres que van construyendo y tejiendo la historia en América Latina y el Caribe. Es un honor hoy contar con una invitada, como todas, de lujo, una mujer luchadora que lleva un trabajo de investigación muy importante desde Argentina. Ella es Inés Gerkovic. Inés, ¿cómo estás? Muy bien, Angélica. Gracias por la presentación. Bueno, Inés es socióloga y es psicóloga social, pero además es una feminista que inició estos procesos hace, pues desde los 70 por lo menos, ¿no? Cuando todavía esto del feminismo no estaba en boga, que era más duro, ¿no? ¿Cómo recuerdas esos tiempos, por ejemplo, de tu propia infancia? Naciste en Buenos Aires y qué recuerdos tienes de tu infancia, por ejemplo, en la capital de la Argentina. Bueno, yo nací en un barrio de clase media alta, digamos, ¿no? Viví en departamento, tenía una señora que nos cuidaba, mi mamá fue una mujer que trabajó siempre, aún en aquella época donde las mujeres no trabajaban, y fumó siempre, y fumó en la calle, cuando las mujeres todavía no fumaban. O sea, soy hija de una mujer muy plantada sobre sí misma y, con coraje y con sabiduría de aceptar las situaciones que le tocaron vivir. Así que tal vez por eso yo debo haber aprendido un poco de ella sin saberlo, ¿no? Porque esas cosas no, es muy difícil saber qué fue lo que a una misma la fue forjando como, así como resultó el programa, digamos, el tema, ¿no? Yo me separé de la vida familiar muy joven, me recibí de la escuela secundaria con título de maestra cuando tenía 6 años, y empecé a trabajar como maestra, y a partir de ese día nunca más le pedí dinero a mis padres, porque yo quería independencia, y bueno, y no quería que mis padres estuvieran controlando lo que yo hacía, lo que gastaba, lo que esto, aquello. No me llevaba muy bien, fui muy rebelde, fui una adolescente muy rebelde. Agradezco al cielo que ninguno de mis hijos fue como yo, porque a esta altura pienso que yo fui mala. No quería saber nada de la vida familiar, ni con mi hermano menor solamente. Tengo dos hermanos varones, uno mayor y otro menor. Ese Eh, apellido Herkovic no es probablemente de aquí, ¿de qué zona no, vienen tus no, padres? no. Yo soy primera generación argentina. Mi papá tenía pasaporte rumano. Creo que embarcó desde la ciudad de Odessa, a Ucrania, pero el pasaporte de él era rumano. Posible que haya sido el pasaporte que consiguieron en ese momento para poder huir. Mis abuelos huyeron con él y llegaron a la Argentina cuando él tenía 8 años. Y mi mamá nació en Polonia. También se escapaba de Polonia de los pogroms, ¿no? De las matanzas a los judíos, tanto en Rusia como en Polonia. Eh, y bueno, después se conocieron acá, pero los dos se, se acriollaron muchísimo. Ninguno tenía acento. eh, Mis abuelos un poco, pero tampoco tanto, ¿no? Eh, y bueno, no sé, mi papá se sentía muy argentino, mi mamá también era argentina. Y la historia pasada quedó bastante sepultada en el silencio. Mi papá no quería recordar ni medio minuto de lo que había pasado. Digamos, mi mamá llegó muy chica, a los 3 años, pero mi papá no.
llegó a los 8, o sea que ya tenía mucho para contar, pero nunca quiso hablar de ese pasado, nunca. Así que, Esa palabra que acabas de decir, el silencio, ¿no? Es como que es significativa en tu propia historia de vida, ¿no? Porque con esa palabra vas a ir tejiendo más adelante cosas. ¿Desde niña tú guardaste silencio también o en este ejercicio revolucionario en el que andabas así como de rebeldía, mira, no te cayó nada? de niña a niña sí, era muy silenciosa, era muy lectora, me encantaba leer, y era sendosa, me gustaba mucho hacer cosas con las manos, ¿no? Así que estaba bastante encerrada en mi habitación, haciendo mis cosas, que nadie me molestara, escuchando la radio, Tarzán, las novelas que se escuchaban en aquel entonces, ¿no? Después ya de adolescente, de joven, no, ahí ya empecé a ser bastante impetuosa, a meterme donde pudiera, milité en la izquierda durante un tiempo, me casé con un hombre militante, eh, y bueno, ahí se acabó el silencio, ¿no? Ahí más bien empezaron las evidencias, y bueno, vivimos situaciones muy difíciles con mi marido y con mi hijo, que ya, yo tenía un hijo cuando fue eh, la dictadura, un hijo de 6 años ya, ¿no? Así que vivimos todos esos años de la dictadura muy escondidos, muy en silencio, y bueno, pero después finalmente pasó, llegó la democracia, se pudo empezar a vivir de nuevo, y ahí empiezan ya los primeros contactos con el feminismo. Resulta que yo tenía un amigo, militante él también, que se había puesto de novio con una chica norteamericana que había venido a la Argentina a hacer una tesis sobre, ella estudiaba historia, era historiadora, y había venido a la Argentina a hacer una tesis sobre Evita, sobre Eva Perón. Y bueno, yo la conocí y nos hicimos muy amigas, pero muy amigas. Y ella era feminista, ella venía de Los Ángeles, que yo, viste que California, San Francisco, Los Ángeles son como ciudades muy adelantadas respecto de todo el resto de Estados Unidos, ¿no? Mucho más liberales, más abiertas a los cambios, más militantes, más de izquierda, y nos hicimos muy, muy amigas, y ella me contaba lo que había estado pasando en Estados Unidos con la primera práctica política súper importante, pero súper importante, que ha quedado totalmente en el olvido, y yo, sin embargo, creo que fue una de las cosas más maravillosas que produjo el movimiento feminista, los grupos de concientización. Los grupos de concientización, según ella me había contado, te cuento esta historia porque es tan maravillosa, a mí por lo menos me resulta tan maravillosa y creo que ayuda tanto, ¿no? Saber estas cosas. Empezó en la universidad, empezaron mujeres a juntarse para hablar de sí mismas, ¿no? Y se acercó a ese grupo la mujer que era la más popular de la universidad, a la que todas odiaban, porque se llevaba siempre todos los premios, los mejores chicos, las mejores invitaciones, era muy linda, era buena alumna, era todo, ¿no? Y ella pidió integrarse al grupo, y cuando llegó y empezó a hablar de ella, dijo que ella, que se sentía muy mal, que se sentía muy sola, que pensaba que nadie se la tomaba en serio, que la discriminaban, porque ella seguramente no usó esa palabra, ¿no? Pero ¿cómo que hizo? Que la dejaban sola, ¿no? Que nadie quería ser amiga de ella, que no lograba integrar con un grupo de amigas. Y fue un shock para todas, ¿no? O sea, esta chica vino ahí a romper la idea de que la imagen hegemónica de mujer era
era la única que era capaz de ser feliz y todas las demás éramos infelices, ¿no? Bueno, eso para mí fue maravilloso, maravilloso. Una enseñanza increíble. Y en nuestras conversaciones con Nancy, Nancy Hollander se llama ella, después se hizo psicoanalista. En mis conversaciones con Nancy, yo estaba en ese momento en terapia. Empecé terapia a los 16 años, como yo ganaba mi plata, me pude pagar la terapia sin que mis padres se enteraran. Entonces yo le contaba de todos mis problemas y mis angustias y mis miedos y qué sé yo. Y ella me daba contestaciones que tenían que ver con entender la situación de género. Es decir, lo que nos pasaba como mujeres, en ese momento no existía tampoco el concepto género. Apareció mucho tiempo después. La socialización como mujeres, ¿no? Y bueno, hablamos, y yo sentí que mis conversaciones con Nancy eran más productivas, más sanadoras, más liberadoras que todos los años de psicoanálisis que había tenido. Entonces ella me presentó a algunas feministas que eran amigas de ella, entre ellas, qué sé yo, María Luisa Bemberg, por ejemplo, la cineasta, ¿no? O María Elena Walsh, que esas fueron las primeras feministas que hubo acá. María Elena Odone, después el grupo de Hilda Rice. Bueno, todas esas mujeres fueron recontra precursoras y mujeres destacadas además, ¿no? Así que bueno, yo me incorporé al grupo de Hilda Rice. Con ella mantuvimos una amistad de muchísimos años, pero éramos más que nada, bueno, implementamos acá los grupos de concientización, que yo sigo reivindicando y sigo esperando que en algún momento la gente se dé cuenta de lo necesario, de lo buenos que son. Y en este momento, tal vez más que nunca, porque está en el nivel de ideologización que tienen los movimientos políticos, en mucha cantidad, tal el nivel de ideologización que se perdió el contacto con la vida, con la realidad, con los sufrimientos de las triunfadoras y las alegrías de las perdedoras, ¿viste? Porque todos tenemos alegrías y todos tenemos frustraciones. No hay unas que se llevan toda la alegría y otras que se quedan con nada más que las frustraciones, ¿no? Y eso es porque, digamos, y ahora el mundo está bastante dividido así. La mayoría de las mujeres estamos muy victimizadas desde el feminismo. Es decir, la imagen que muchos sectores, no todos por supuesto, pero la imagen predominante es de que somos unas pobrecitas que no sabemos defendernos y que estamos a merced de los medios hegemónicos, de los varones, de los hombres son todos triunfadores, ninguno sufre, ¿viste? Y yo me acuerdo que ya en aquel entonces... Tienden a homogenizar los discursos, ¿no? O sea, el blanco y Totalmente, negro, todo. con lo cual se vuelve un discurso terriblemente agresivo, porque te niega a vos como un ser viviente, con un ser con múltiples experiencias, y si no encajas en ese estereotipo, y no te va tan bien, no te tenés que buscar irte de ese jardín, digamos, de ese territorio, ¿no? Y bueno, qué sé yo, a mí eso me parece como una actitud excesiva y terriblemente patriarcal. Claro, Pero y también realmente no permite la diversidad, ¿no? La amplitud de encontrar, no permite encontrar las otredades, ¿no? Que existen, exacto, tal ¿sí? cual, las Las diversidades. singularidades, ¿no? Las singularidades, lo singular de cada ser humano. Es decir, la riqueza que cada uno alberga en su singularidad, ¿no? Quedamos con... Esto no es solo del feminismo, esto es en general propio de cualquier pensamiento político que se propone una lucha de poder y que necesita simplificar
la realidad, encontrar un enemigo que se vuelve monolítico, sin fisuras, sin contradicción, que siempre sabe lo que quiere, y otro que es el oprimido, es decir, opresores y oprimidos, que otro tanto, ¿viste? Son una masa donde no hay diferencias, donde no hay rasgos positivos Y casi. de hecho ese Y círculo de la bueno, violencia histórico no lo han enseñado siempre así, ¿no? Como el victimaria y como que ese ciclo de violencia continúa de manera circular. O por lo menos así nos lo han planteado algunos politólogos. Pensaba mucho en los tipos de violencias que existen, como siempre el círculo de violencia se explica de esa manera, ¿no? Como circular, y cómo cortar el círculo de violencia. Yo quisiera, ahora que abrimos este tema, tú, dentro de todo el proceso que empiezas al tema de violencia sexual, ¿no? ujú. De hecho, escribes el libro de El enigma sexual de la violación, digamos que plantea allí un relato histórico también frente a qué ha significado la violación históricamente, sí, como pensar inclusive que esto de que no era un pecado, simplemente era parte de la cotidianidad de la media, y de hecho esto de necesidad, cuando planteabas del biologicismo, la necesidad simplemente de reproducirse, ¿no? Que la violación no existiría en la medida que el objetivo es reproducirse. Pensando en esto, y ahora nos vas a contar un poco, eh, primero, ¿cómo te suscitan esta inclinación por la violencia sexual cuando, bueno, las mujeres vivimos cualquier, y no solo las mujeres, la humanidad ha vivido desde tu propia historia familiar un sinnúmero de violencias, ¿no? Las violencias marcadas por la guerra, las violencias marcadas por la dictadura, estos ejercicios de poder que siempre terminan, nos guste o no, generando un opresor y un oprimido. ¿Cómo encuentras y cómo decides enfocarte básicamente en este tema de violencia sexual de las mujeres? Mira, fue totalmente casual, ni fue tampoco un tema que me tocara a mí personalmente. Yo no viví nunca situaciones de violencia, violencias normales, porque todos estamos inmersos en violencias, todos somos violentos en algún momento, y menos mal, porque la violencia muchas veces nos salva también, ¿no? Es imprescindible para la vida el poder ejercer la violencia cuando es necesario y cuando te protege de situaciones en las que de pronto te encontrás en peligro, ¿no? Entonces, en principio, una cosa que me gustaría aclarar es que para mí la palabra violencia es una palabra con carga solamente negativa, ¿no? Es decir, yo rescato, creo que además no podemos dejar de ser violentos. El tema es qué clase de violencia, cuándo, cómo, con quién, en qué circunstancias. Bueno, pero ahí ya nos vamos, ¿viste? Pero de nuevo, reificar el término violencia, si uno pudiera tener una definición unívoca de lo que es la violencia, y no, ¿viste? La violencia se define in situ, en el momento, entre las personas que forman parte de eso. Y lo que en algún momento puede ser violento para mí no es violento para otro, ¿no? Entonces, no hay una cuestión universal de que la violencia es mala desde mi punto de vista, además es necesaria. Por ejemplo, hay muchas mujeres que resisten a la violación usando violencia. Y si no es una violencia física, una violencia simbólica o una violencia psicológica, o el tipo de violencia que logren instrumentar ahí en esa situación donde están tan desvanecidas, digamos, ¿no? En un ataque. Entonces, bueno, volviendo a la que me hiciste, pero me interesaba aclarar esto, ¿no? Porque en general hay como una tendencia a identificar la violencia con todo lo malo, ¿no? O ver en la violencia solo lo malo.
Pasó que yo estaba con una colega, busqué temas para investigar y conseguir financiación en el extranjero, en una época donde no era posible. Y resultó que a la hija de la pareja de ella la violaron en ese momento. Entonces, bueno, empezó a hacer el tema y dijimos, a ver, ¿por qué no nos metemos en esto? Estadísticas, nada. O sea, le preguntabas a las personas qué sabían acerca de las violaciones y te decían, ¿qué violaciones? No hay violaciones. No conozco a nadie que haya sido violado. No existe eso. Además era un tema que te avergonzaba mucho decir. Por ejemplo, yo iba a una reunión y me decían, che, ¿y vos a qué te dedicás? Yo soy socióloga. ¿Y en qué trabajas? Y me costaba muchísimo decirlo, porque me decían, loca, ¿por qué te metiste en un tema así si esas pasan? ¿No? ¿De qué interés podés tener? O sea, me ponía terriblemente incómoda tener que decir que estaba trabajando sobre ese tema. Era un tema no silenciado, era en el imaginario inexistente. Inexistente. Había que traerlo a la luz. ¿Viste? Decir, señores, acá pasan cosas, ¿no? Por ejemplo, a esta nena de 16 años la acaban de violar. Y no debe ser la única. Bueno, contábamos con una definición de lo que es la violación, digamos, la que da el código. Entonces dijimos, eh, vamos a investigar un poco, bueno, yo ahí ya me había independizado un poco de mi socia, eh, pero, digamos, investigamos. ¿Qué contaban? Hicimos muchas entrevistas, empezamos a buscar, ¿no? Aquí, mujeres que quisieran testimoniar. Aquí que entre mis propias amigas había dos. Y yo no tengo 100.000 amigas. Tenía, qué sé yo, 10 amigas. Bueno, entre mis amigas, que hacía muchísimos años que éramos amigas, había dos que habían sido violadas. Y violadas, ¿viste? En serio violadas. Digo, nada podía disimular, ni podían ellas tener alguna duda sobre si eso había sido o no una violación. Viste que hay situaciones que permiten la duda. Bueno, estas dos no permitían duda de ninguna forma. Perdón. Bueno, empezamos a recoger testimonios de mujeres y empezamos a analizar los discursos dominantes sobre la violación. Entonces, al mismo tiempo que entrevistábamos mujeres, entrevistábamos personas del Poder Judicial, abogados, fiscales, jueces, después la gente de la salud, las personas que tendrían que atender los casos, ¿no? Entonces, médicos, psicólogos, asistentes sociales, y abogados, médicos, asistentes sociales, y ay, me falta uno. Y psicólogos, decías. Psicólogos, sí. Bueno, y ahí pudimos empezar a entrañar qué pasaba. Después de esa investigación, yo ya me había separado con mi colega y empecé una investigación sola, que la pregunta era, ¿por qué caen las mujeres? ¿Por qué no lo cuentan? ¿No? Porque yo pude tener dos amigas durante muchos años, y muy amigas, y yo nunca supe. Entonces ahí empecé a hacer unas entrevistas con las mismas mujeres y con mujeres nuevas, pero eran entrevistas muy largas, entrevistas de 3 horas y media, 2 horas y media y hasta 4 horas, a veces con algunas hasta 2 entrevistas, donde yo trataba de intervenir lo menos posible, ¿no? O sea, En qué años? En qué tiempo
¿En qué fue esto? Y esto fue en el 90, 91. Espera, ¿qué era lo que te estaba diciendo? Sí, que hiciste entrevistas durante un largo tiempo. Estas Las entrevistas que yo hablando hacía, 4 horas. yo me había propuesto no intervenir en las entrevistas, o sea, no introducir nada, nada, dejar que surgiera lo que surgiera. No, no preguntas para profundizar, dejé que fuera lo más espontáneo posible. La mayoría de las mujeres, la mayoría no, pero una gran cantidad de mujeres no reconocían que habían sido violadas. Y no o reconocían que habían sido violadas, pero creían que ellas no habían hecho nada, ¿no? Es decir, se culpabilizaban porque no se habían defendido, porque no habían pagado, porque no se dieron cuenta de tiempo, porque el tipo había dado señales de que algo raro podía pasar, por qué no se escucharon a sí mismas, ¿no? Esas señales de alerta que percibieron, pero a las que no les dieron entidad. Eh, y, y bueno, la mayoría de ellas cargaba con la idea de que ellas de alguna manera u otra lo habían permitido. Yo desgrabé esas entrevistas con pelos y señales, ¿viste? Con comas, con silencios, con toses, con todo. Y les dije a ellas si les gustaría leerlas. Algunas de ellas me dijeron que sí, otras no. Otras no quisieron saber más nada. Las que sí la leyeron, les dije, bueno, que cuando la hubieran leído y tenían ganas de volver a tener una conversación conmigo, a mí me encantaría poder hacerlo. Bueno, lo sorprendente, lo absolutamente sorprendente, fue que las mujeres que volvieron conmigo no podían creer todo lo que habían hecho en ese lugar y en ese momento. O sea, todas las acciones que ellas habían tenido, los pensamientos, los sentimientos, los actos, estaban borrados. No les habían atribuido un significado de autodefensa. Y habían tenido estrategias de lo más creativas para zafar. Ninguna había zafado, ¿eh? Ninguna había zafado. Pero por lo menos habían defendido alguna parte de su territorio, alguna parte de su persona. No habían sido, no se habían entregado del todo. ¿Viste? Alguna parte habían logrado conservar. Entonces, ahí se me ocurrió pensar, bueno, es eso lo que la gente escucha como participación activa de las mujeres. Para, para, porque como no son estrategias de pegarle una cachetada, clavarle un cuchillo, escupirle un ojo, no son esas las estrategias son inventar algún cuentito para darle a esa situación un significado donde pueda entablar un diálogo con el violador y de esa manera controlar en alguna medida lo que estaba pasando y sobre todo que cuando toda esa escena se terminara, él no estaba enojado con ella, porque podía ser peor todavía después, que la buscara, en fin, no, como que disimular la agresividad de él para Claro. que no se sintiera amenazado por ella. Sí, es lo que llamamos como la negociación, ¿no? Que Exactamente, hacemos realmente, que exactamente, cambiamos sexo por vida, ¿no? O sea, o exactamente. por lo menos se hace esa frase en el libro, ¿no? Ajá, sí, 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 es exactamente eso. Ahora te digo que cuando vos lees las historias y lees los artilugios, ¿viste? Que utilizaron, hay algunos que son tan conmovedores. Algunos son mínimos, ¿no? Como por ejemplo quedarse mirando por una ventana donde se veía la silueta de un árbol y quedarse
solo concentrada en esa imagen, ¿no? O sea, desaparecer de la escena, no ningún tipo de resistencia violenta. Esto pasó en general pasaba esta táctica, digamos, corresponde fundamentalmente a las chicas más jóvenes. Las mujeres más grandes no. Las mujeres más grandes arman historias, inventan cosas, dicen cosas que lo desubican al tipo, pero no mal, ¿no? Sino que como que lo obligan a cambiar el argumento de él. No, es apasionante cuando vos ves, pero bueno, todo eso, cuando una mujer tiene que ir y darse frente a un tribunal, no puede contar que hizo todo eso. No lo puede contar porque eso o no va a ser creído, no va a ser tomado como una autodefensa, va a ser tomado como una colaboración, ¿no? Y de ahí surgía la respuesta a la pregunta que dio origen a todo ese trabajo, es por qué callan las mujeres, ¿no? Claro, pero hay un entretejido entre unas formas culturales de ser y de existir, ¿no? O sea, me refiero a que estos comportamientos sociales, digamos, donde todo el sistema está, tanto lo jurídico como la salud, como lo psicológico, está siguiendo normatividades patriarcales. O sea, finalmente es como que decir. Claro, hay una parte del libro que suscita también como muchas preguntas frente a esto de victimarios y víctimas, finalmente si existe la violación sexual o no existe, si son realmente víctimas o no. Y es muy cuestionable, digamos, que finalmente si hiciéramos ese mismo estudio, no sé tú qué pienses, pero si aplicáramos ese mismo estudio a esta época en donde después del 95 empezaron las leyes internacionales a tener más fuerza, donde se empezó a poner en las políticas públicas este tema, en donde digamos, se han hecho muchos esfuerzos para despensar una cantidad de situaciones que antes eran penalizadas, por lo menos en torno a la vida de las mujeres. O sea, se habla ahora de otras realidades sin decir que hoy en día las mujeres tampoco hablen mucho, ¿no? O sea, no estoy diciendo que ahora sí todas cuenten los relatos, ni mucho menos, No, no, pero los marcos sí han ido los cambiando, ¿o marcos no? han ido cambiando, pero una cosa es el discurso superestructural, digamos, y otra cosa es la incorporación, porque yo creo que aprendemos por experiencia, no por identificarnos con discursos. Aprendemos porque yo creo que para mí lo más importante, el resultado más importante de todas estas cosas que vos recién enumerabas, fue la salida de las mujeres a la calle. Fue el encuentro entre mujeres. Fue la alegría de estar entre mujeres. Una experiencia que las mujeres no teníamos hasta el 95. No la teníamos, nunca la habíamos vivido. Y eso para mí fue radical. Radical. O sea, la otra, de alguna manera, hasta ese momento, sigue siendo así también entre muchas mujeres, ¿no? Era un poco mi enemiga, la que me podía hacer al novio, a la que invitaban y a mí no, ¿viste? Había una cosa de mucha competencia entre mujeres, de mucha rivalidad. Este, y a partir de ese momento, de la unión en la calle y por consignas tan sentidas, se dio un proceso de cambio interior en las mujeres, ¿entendés? No un cambio de discurso. Con eso, por supuesto que vino el cambio de discurso, pero no era lo más importante. Lo más importante fueron los sentimientos que pudimos vivir en ese momento por primera vez. La sensación de solidaridad, de donde salió la palabra sororidad, que es maravillosa, ¿no? Para mí lo más revolucionario es eso. Y creo que es lo que nos ha envalentonado, ¿no? Lo que nos ha hecho sentir
con fuerzas, con astutas, inteligentes. Bueno, ya no somos más las pobrecitas, porque tenemos otras mujeres al lado y nos cagamos, perdón, de risa con ellas, y no necesitamos que un macho nos invite un viernes a la noche porque salimos entre nosotras. Y, o sea, la relación con los varones, por un lado, esta novedad de la relación entre mujeres que me parece algo absolutamente revolucionario, pero profundamente revolucionario. Y por otro lado, el cambio consiguiente en la relación con los varones, el romper la dependencia afectiva, la necesidad de tener un varón al lado, porque entonces si no lo tenés al lado sos una fracasada. No sé, esta libertad que nos ha dado el hecho de la sororidad, ¿no? Para mí esto es lo más revolucionario que ha pasado en los últimos años. Después todos los cambios jurídicos y los discursos superestructurales, la oficina de la mujer, y qué sé yo, trans, ¿viste? Necesitan usar lenguaje que sea potable para los que les ponen la plata para que eso exista. Entonces partías como en tu charla TED de este sinnúmero de violencias que vivimos las mujeres a diario y veía los rostros de estas personas que te escuchaban. Esto creo que fue en La Plata, si no estoy mal, esta presentación que tuviste. No, fue en Tecnópolis, acá sobre la General Paz, pero del lado de la provincia. Había 10.000 personas ese día. Allá está. Si tenés mucha teoría para sostener y para enriquecer tu discurso sobre la experiencia, bueno, fantástico. Pero la verdad, la teoría me aburre, me parece inconducente, no va conmigo, no va conmigo. De manera que no fue tanto el esfuerzo que tuve que hacer para lograr esa manera de expresarme, ¿no? Pero sí, lo logré con la ayuda de una mujer, una coach maravillosa, maravillosa, que, ¿viste? Batallábamos entre las dos y iban saliendo cosas increíbles. Mira, al punto tal que cuando terminé de escribirla, se la mandé a Laura, porque trabajábamos juntas, Laura y yo. Se mandé a Laura para que la leyera, me llama y me dice, Inés, me hiciste llorar. No puedo creer cómo lograste decir las cosas de esa manera, ¿no? Y lo cierto fue que, no sé cómo lo logré trabajando y porque, bueno, cuando yo corrijo, lo primero que tacho son los conceptos teóricos. Yo quiero la base empírica, quiero los hechos que se hacen cargo de esos conceptos, ¿no? Entonces, si vos lográs mantenerte en ese nivel de pensamiento, en ese nivel de contacto con el mundo, ¿no? Si no te pones por encima desde las teorías a interpretar, sino que las tenés adentro para interpretar, pero te metes en los hechos, ¿viste? Y después pensás. No me parece que valga la pena ningún esfuerzo. Y bueno, ese día, cuando yo terminé de darla, no podía creer, ¿no? Yo me subí a ese escenario que medía como 80 metros de largo, y yo estaba en el medio y tenía 40 metros para allá y 40 metros para allá, y frente a mí 10.000 personas. Cuando terminé, la gente se quedó callada. Nadie dijo nada, ni aplaudió, ni nada. De pronto se levanta un chico y empieza a aplaudir. Se levanta mi consuegra y empieza a aplaudir. Se levantaron primero los varones, unos poquitos varones. Se levantaron, se pusieron de pie, aplaudieron de pie. Y detrás de eso, que en el video no se ve,
se levantaron las 10.000 personas. Fue tremendo, tremendo. Fue una experiencia, qué sé yo, inenarrable, ¿viste? Y después recibí muchísimos comentarios y consultas, y me alegró muchísimo porque recibí muchas consultas de varones, ¿no? Es decir, muchos agradecimientos de varones, viste, que decían, yo te escuchaba a vos y me daba cuenta que yo había sido ese, que yo había actuado así, pero no tenía conciencia de lo que estaba haciendo. Así mi vida, esa charla, que después está subida al TED Internacional y traducida a 10, 12 idiomas, ¿no? Este, Sí, me emocionó. Yo, yo solo la vi en YouTube y también me emocioné bastante, porque lo que dices es muy significativo. Hay un tema que también se vuelve muy tabú en estos tiempos y es las violaciones entre parejas, ¿no? O sea, por el marido, por el novio. De hecho, no se asume como una violación, ¿no? Es como que es parte como del contrato, como si en el contrato estuviera la necesidad orgásmica de los hombres en el momento que sea, a la hora que sea y responder a su deseo. Ese es un tema que es muy difícil todavía de sacar, de evidenciar, ¿no? Como que, ¿quién? O sea, por más que lo cuentes, ¿a dónde va esa información? O sea, ¿para qué sirve recepcionar esa claro, en información? principio la mujer que se sienta dispuesta a decirlo, tiene que estar dispuesta a separarse. Y no solo tiene que estar dispuesta a separarse, sino que tiene que vencer el miedo a la retaliación, a la venganza. Ya sea que denuncie o ya sea que se vaya. La mayoría de las mujeres golpeadas y demás no se van porque tienen miedo de que las busquen para matarlas. Ahora hay, digamos, circulan actrices, mujeres famosas que denuncian a sus parejas por malos tratos, por violación, por maltrato sexual, maltrato con los niños. Empezó a haber un poco de eso, ¿no? Yo creo, viste, que lo que uno mira por televisión no es la realidad. Es un pedacito, es un pedacito. Está bueno que eso pase, porque estas mujeres suelen ser modelos, ¿no? En el sentido de que suelen ser admiradas por las otras mujeres. El tema, ¿sabés cuál es? Creo yo, no sé, yo veo ahí algo que me cuesta mucho decirlo, ¿no? Porque, porque no hay mucha disposición a escuchar. Pero yo creo que toda la retórica, y lo uso a propósito esa palabra, uso a propósito la palabra retórica, toda esa retórica de victimización de las mujeres nos oprime más que el miedo. Porque por eso encuentro curioso el encuentro entre las mujeres. Porque cuando las mujeres se encuentran y se encuentran en la alegría, se vuelven poderosas. O por lo menos por un rato, ¿viste? Pero conocen el sentimiento de sentirse poderosas. Los discursos victimizantes son como sacarle la alfombra de abajo de los pies a alguien, ¿no? Es decir, pobrecita, el hay que ayudarla, el qué sé yo, ¿viste? Esa cosa playera que es tan frecuente, yo creo que hace más daño que ninguna otra cosa. Sí, yo creo que de toda esta entrevista hay que rescatar como varios elementos que digamos que están ahí, pero no se han dicho esencialmente, y es quitarnos la culpa, ¿no? O sea, la culpa ya sea o por no defendernos o la culpa por defendernos, ¿no? O sea, sacar de nuestros discursos del lenguaje, de la palabra, ese término
que tanto daño nos hace y que es una herramienta también del sistema patriarcal, ¿no? O sea, en la medida que seas culpable, eh, hay una justificación, ¿no? Recuerdo mucho un caso, por ejemplo, en Colombia, que es el caso que dio, digamos, por todo el movimiento de mujeres, dio apertura a la ley sobre feminicidios en Colombia, es Rosalvira Celi, la ley Rosalvira Celi, y es una mujer que sale con uno de sus compañeros de escuela, de colegio. Ya estaba terminando el colegio de adultos en la nocturna, pero trabajaba en el día, madre de una hija, y esta mujer es violada a palada, o sea, es empalada, y enterrada en el parque central, llamémoslo así, que es el Parque Nacional. Y cuando llega, pues digamos, cuando logra como contactar para que la ubiquen, la encuentran en este estado, y no saben cómo llevarla, y cuando la llevan al hospital además la sientan. Entonces digamos que, o sea, cometen una serie de procedimientos que hacen que al final pues obviamente ella muera, ¿no? Eh, y digamos que ahí había que entrar obviamente a encontrar todas las fichas de la escena, ¿cierto? Para poder, porque nunca, digamos, se quería dar, eh, digamos, que ella siempre fue la culpable, ¿sí? En todos los espacios. Porque salió a esa hora, porque salió con este tipo, o sea, finalmente se lo buscó. Y estas respuestas dadas por funcionarios públicos, ¿sí? Ni siquiera dadas por... Entonces, son los discursos en donde nos asumimos culpables y se reproduce. Entonces, sacar ese término yo creo que es importante repensarlo, ¿no? O sea, y creo que eso lo plantea el libro, me gusta mucho como de sacarnos de esos dos escenarios, de víctima y de victimario, ¿cierto? Que sería la otra palabra, eh, repensarnos como sobrevivientes o también saber que son momentos de la vida que son transitorios. Yo creo que es lo que le permite a muchas personas poder transitar duelos o hacer ejercicios de autosuperación de momentos muy difíciles. No sé, tú eres la psicóloga, nos No, dirás no un soy poco más. psicóloga, no, pero sí, 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 yo estoy completamente de acuerdo con lo que decís. Es absolutamente posible salir del círculo vicioso en el que el medio social te empuja, al que te empuja cuando te pasa una situación como esta. Es posible. No voy a decir para el 100% de las mujeres, porque ¿viste? También depende mucho de tu historia pasada, de los recursos que tenés en ese momento, de quienes te acompañan. Es decir, no hay recetas, ni para lo bueno ni para lo malo hay recetas. No hay recetas, hay experiencias, hay maneras de transitar los momentos de la vida y hay recursos para poder pensar, sentir esas cosas que nos pasan. Y yo creo que si uno se encuentra con un medio que te permite hablar, que te permite reflexionar, eh, y las cosas son mucho más fáciles, ¿no? Mucho más livianas. Nadie nos prometió jardín de rosas, dicen, ¿no? Y bueno, qué sé yo, me tocó esta. Eh, qué sé yo. Yo creo que Sí, hay para mí yo siento una necesidad muy grande de desideologizar el discurso, ¿viste? De grandes enunciados que se supone que son verdad en todo momento y para toda persona. Yo creo que eso, mira, sí, me parece que si hay algo patriarcal es eso. ¿Viste? Si hay algo opresivo, absolutamente opresivo, es esa forma de borrar la posibilidad de vivir tu propia experiencia y de pensarla y de sentirla según vos, según tu historia, según la gente que te rodea, en los distintos momentos de distintas formas, porque uno no piensa la experiencia que vive siempre de la misma forma. ¿Viste? En un momento te parece que fue horrible y unos años más tarde decís, qué suerte que me tocó vivir una cosa así.
porque yo puedo esto y puedo lo otro y puedo lo otro, qué sé yo, nadie sabe. ¿Qué ha sido, digamos, haciendo ya un balance un poco, viendo atrás todo este trabajo que has realizado? No solo teórico, sino también práctico, ¿no? O sea, cómo vas a estos centros. Pero cómo has hecho también tus propias elaboraciones internas. ¿Cómo, cómo ha evolucionado Inés en la historia, en su propia historia, trabajando estas temáticas tan difíciles por un lado, pero también de aprendizaje por otro? Eh, Me da un poco de pudor decirlo, pero soy una persona muy afortunada. Hasta acá la vida me ha tratado muy bien, aunque he vivido cosas horribles. Pero la vida me ha tratado muy bien porque esas cosas horribles, digamos, pude convivir esas situaciones y salir adelante, qué sé yo. Es decir, no me quedé anclada a la tragedia. Este, salí, qué sé yo con mis 3 hijos, ¿no? Este, es decir, creo que soy afortunada en el sentido de que evidentemente tengo recursos, ningún mérito tenerlos, porque yo no hice nada por tenerlos, me tocó tenerlos. Eh, y he podido en general resolver bien todas las situaciones penosas. A mí la investigación, si bien ¿viste? Te expone a momentos de dolor, a momentos de angustia, escuchar a las mujeres, a veces escuchar a los abogados, a los médicos, que no puedes creer, ¿no? Las pelotudeces que dicen, hablando mal y pronto, ¿no? ¿Cómo, cómo pueden estar tan alejados de que están hablando de una persona, ¿no? Están hablando de una palabra violada, violador, pero no están hablando de la persona que fue violada ni de la persona que es violador. Y, y me lo pude bancar bien todas esas cosas, ¿viste? Esos momentos difíciles. Eh, Estuve siempre muy acompañada por Laura. Nosotros seguimos trabajando juntas muchísimo. Laura para mí es un contacto muy íntimo y permanente con la experiencia. Entonces formamos una yunta como que, bueno, cualquier cosa hablamos y las cosas los humos se evaporan, los grises se convierten en grises. Pueden ser transitadas, ¿no? Sin grandes padecimientos. Y incluso con hasta la alegría de, bueno, me tocó transitar esto y esto es una enseñanza, ¿no? Acá hay un aprendizaje posible. Y ese aprendizaje, por supuesto, se da en la conversación que tenemos ella y yo cada vez que hablamos sobre cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, en ese sentido te digo, no sé, no, soy re afortunada, soy súper afortunada, soy muy sana, ¿viste? No sé. Así que, Qué esperas que pase? ¿Cuál es como tu visión frente a cuál debería ser la vida de las mujeres? Decías en principio que la violencia, resignificabas el término violencia porque era necesaria inclusive como mecanismo de protección. Eh, digamos, hay un lema que es como la vida libre de violencias contra las mujeres, o sea, no ancla mucho eh, el resignificar la violencia y decir que tenemos una vida libre de violencias. Entonces, ¿cómo sería tu visión de mundo para las mujeres en América Latina y el Caribe? em, ¿qué pregunta?
Eh, yo creo que la primera cosa es que eh, lo primero es no victimizarse. Eso es, o sea, no creer que porque una está sufriendo, la vida es injusta. ¿Viste? La vida es injusta si uno tiene la cabeza pensando en que la vida podría ser justa, pero la vida, qué sé yo qué es la vida, ¿viste? La vida no puede ser ni justa, ni injusta, ni nada, ni grande, ni chica, es la vida, y a cada minuto es otra cosa. Eh, ¿Qué debería pasar? Y yo creo que esta cosa que ya la voy a decir por tercera vez, este encuentro entre mujeres y encuentro para la alegría y para el festejo y para el disfrute y para pensar desde esas vivencias es maravilloso. Después, eh, los seres humanos tenemos impulsos y tenemos una biología que no dominamos y tenemos una psicología que tampoco dominamos por más psicoanálisis que hagamos, y estamos bastante sometidos, todos los seres humanos, ¿no? A esos condicionamientos que no hay manera de manejar. Eh, pero sí hay manera de conocer, de reflexionar, qué sé yo, imaginarte en situaciones de sometimiento, de esclavitud, sobre todo las mujeres, pero los varones también, te calienta. Bueno, porque está mal ideológicamente voy a dejar de calentarme. No, no, yo me abstengo de calentarme de esa manera. No, estoy en la cama y me caliento como me caliento, punto, porque lo que quiero es eso, es calentarme. Y da lo mismo con qué cosa fantaseo, es una fantasía, ¿no? Pero la violencia, el sometimiento, el someter a otro, son todas vivencias o fantasías que tenemos a disposición y que tienen efecto, ¿viste? Tienen efecto. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cortarnos las venas porque te calienta ver una imagen violenta? ¿No? Bueno, qué sé yo, la sexualidad es tan variada y tan incontrolable, ¿no? Porque de última caeríamos en eso, en controlar absolutamente todo, hasta la calentura, la sexualidad, ¿no? O el hambre, qué sé yo, es decir, o las cosas que son casi instintivas. Entonces, eh, le sacamos un poco de eso a ese tipo de cosas, pero no las admitimos en otro lado, porque hay una diferencia notable entre una fantasía y una realidad. A pesar de que hay personas que yo, sadomasoquistas, por ejemplo, que disfrutan sometiendo y siendo sometidas, y bueno, felices de ellos y no molestan a nadie, ¿no? Y están de acuerdo ellos dos en que esa es la manera que tienen de pasarla bien. Lo mismo el poder, ¿viste? O sea, sin poder no existe que no haya poder. Porque el poder, además de ser un sustantivo, es un verbo. Y el verbo, cuando se actúa, se convierte en sustantivo. No puedes evitar que se convierta en sustantivo. Entonces, el poder está bien como sustantivo y como verbo. O sea, está bien, depende de cada circunstancia, cómo se dan las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no podemos pensar la vida sin esos elementos, sin la sexualidad, sin el poder y sin la violencia. Es impensable. Es querer, no sé, convertirnos en dibujitos de Disney, que son bastante más inteligentes que muchas de las cosas que uno escucha, ¿no? Este, no sé, hay como, no sé, por ahí me pongo un poco, Diana, no, 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 lo este, estaba asociando al fetichismo también y a estas ideas
eh, de las que tampoco se habla, porque no es, digamos, claro, como que si tú estás estudiando la violencia, como que es eso, y volvemos a lo que planteabas tú al principio, no podemos caer en estos esquemas en donde aquí está el lado de lo bueno y el lado de lo malo, o sí, porque Viene todo finalmente, mezcladito, Angélica, viene mezcladito, sí, ¿viste? exacto. Y una después termina asignándole el valor que puede a eso que sucedió. Y que por ahí en un momento te parece horrible y otro momento no estuvo tan mal. O te parece, no, la verdad que no estuvo mal. Y después pensás, no, pero escúchame, pasó esto y esto, que no está bueno que haya pasado. No, es decir, Sí, uno a cambia de veces, idea y cambia de posición y de sentimiento frente a la vida, frente a los hechos de la vida. sí, finalmente es como que se buscan justificaciones, ¿cierto? La justificación para, eh, y bueno, un delito es un delito, ¿no? Y tampoco podemos justificar el delito sexual, No, ni mucho menos, por lo no, por menos en supuesto que estos no. tiempos. Por supuesto que no. Sí. Pero bueno, muchísimas gracias, Inés, tanta información, Una un cosa más que te quería mote. decir es que Sí, sí, se fue como armando una moralina, ¿no? De las oprimidas, que no más que es una moralina, ¿no? Y hay que estar atenta a esas cosas, porque la moralina deja fuera a todo el mundo. Si todos fallamos a las reglas de la moralina, todas. definición para quienes no entienden mucho el lenguaje argentino. ¿Estamos hablando de la moralidad en general o de la moral misma como La un grupo? moralina sería la moral de la calle, pero que quiere el bien a toda costa y que se cree siempre afuera del mal, ¿no? Entonces sentencia, porque hay que hacer esto y no hay que hacer lo otro, y porque si haces esto, te puede pasar esto, y porque, es decir, el discurso casi dominante, quiero decir, porque discursos morales no se escuchan. Los políticos de moral no tienen nada en sus discursos, y filósofos ya no tenemos, así que de la moral no se escucha. Y lo que escuchamos todo el tiempo es una Nosotros, moralina. nosotros le Es decimos una moral mojigatos, degradada. son mojigatos. Mojigato, muy bien, perfecto. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, sí. Claro, porque además conducen a otros, pero sus propias vidas también son otros mundos, ¿no? Y no Sí, aceptan sus propios casi mundos. siempre es así, sí. Oye, Inés, siempre terminamos esta entrevista preguntándole a nuestras invitadas cómo quieren ser recordadas en la historia. Así que te pregunto, Inés Ercovich, ¿cómo quieres ser recordada en la historia de América Latina y el Caribe? Em, Desde el punto de vista profesional, por esto que estuvimos hablando, que ojalá cale, ¿viste? Me gustaría que las futuras generaciones piensen, reconozcan en estas cosas que yo digo un instrumento para su propia liberación y para la liberación que no quiere decir que seamos libres, ¿eh? Para sacarnos de encima algunas ataduras van a venir otras, porque es así, eh, pero bueno, encauzar la lucha por una misma y por los demás, de una manera más, con los pies más en la tierra, con los pies más en la vida, ¿no? Y no en la fantasía de la perfección. Y después me gustaría ser recordada como la abuela que soy, porque muero por mis nietos. Y ojalá todo el mundo pueda sentir las cosas que yo siento por esos niños, que algunos ya no son tan niños. Tengo desde 22 hasta 3, de 3 años a 22 años. Y estar con ellos y conversar con ellos es una hermosura.
Entonces me gustaría quedar como, ¿viste? Como una imagen posible, de que eso es posible, de que hay un disfrute enorme ahí si uno se entrega. Qué lindo esta parte, ¿no? Porque las mujeres vamos asumiendo muchos roles, ¿no? Y en el tiempo, pues decidimos algunas ser madres, otras no, pero esto de ser abuela siempre cambia todo, trastoca el universo por completo. Sí, hay algún relato resignificativo con tus nietos como para hacer el cierre, que tú digas, mira, ahí yo siento que cumplí esta misión. Ah, no, ¿sabes? Porque no sé si lo pongo en términos de misión, si lo siento, si lo vivo de esa forma. ¿Viste? Es un vivir el presente, ¿viste? Sin muchas elucubraciones, qué sé yo, todo el tiempo se presentan problemas. Cuando no se presenta uno, se presenta el otro. Cuando no hay que correr por una razón, hay que correr por la otra. Cuando no dormís una noche por una razón, ¿viste? O sea, no, creo que lo único es estar presentes, es estar presentes y sentir que ellos se sienten con alguien siempre, ¿viste? A la que pueden recurrir, o ahora a la noche dentro de un ratito viene, eh, yo tengo dos mujeres, dos nietas, mujeres, nietas, y cinco varones. Y ahora viene la chiquita, la de 4 años, viene a dormir conmigo. Y ama venir a dormir conmigo. Ama, ama. Ella dice que tiene dos mamás. Y es más mimosa conmigo que con su propia madre. Así que para mí es una fiesta, ¿viste? Y se porta re mal, y yo la reto y de todo. Pero igual es una fiesta. Bueno, pues te felicitamos por este momento presente en donde tus nietos te dan toda esta alegría y también gracias por compartir los momentos de tu vida, la historia familiar y también como estas luchas y estas banderas que sigues todavía alzando y que son muy importantes reconocerlas. Así que gracias Inés por haber estado y a todas las personas que han visto esta entrevista en Mujeres que Tejen la Historia en América Latina y el Caribe, en nuestra entrevista 50. Gracias por esas definiciones de poder también, creo que muy, muy atinado esto. Así que todas tenemos poder, algo de poder con nosotras, así que la invitación es a usar también ese poder a nuestra manera. Lo decías hace un ratito, muy con otras, juntas. Así que gracias por tus palabras y esperamos vernos en otro espacio. Bueno, y gracias a vos, Angélica, por promover toda esta conversación y hacerme pensar y, viste, repensar algunas cosas. Fue hermoso pasar con vos. Hermoso. Lo mismo digo, bueno, cuídate mucho, un abrazo, chao, chao.